El nacimiento de Jesús, que tradicionalmente se sitúa entre el 6 y 4 a.C., tuvo lugar en una época compleja y llena de cambios para el mundo antiguo. Jesús nació en la región de Judea, que era parte del Imperio Romano en ese momento. La Palestina del siglo I estaba bajo dominio romano, y aunque los judíos gozaban de cierta autonomía, las tensiones entre las autoridades locales y el Imperio Romano eran palpables. Durante esta época, el Imperio Romano estaba en su apogeo. Bajo el gobierno de César Augusto, emperador romano, desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, Roma logró una expansión territorial significativa. Este periodo de relativa paz, conocido como la Pax Romana, facilitó el comercio, la comunicación y los viajes por todo el imperio, lo que, indirectamente, permitió la difusión de nuevas ideas y creencias, como las que Jesús predicó. La región de Judea, sin embargo, estaba gobernada por Herodes el Grande, un rey cliente de Roma, conocido por su crueldad y por construir grandiosas edificaciones, incluidas las reformas del Templo de Jerusalén. A pesar de su poder, Herodes enfrentaba una gran resistencia de los sectores más conservadores del judaísmo, que anhelaban la llegada del Mesías prometido. Los judíos, que eran la población mayoritaria en Judea, vivían bajo una ocupación extranjera, lo que provocaba un fuerte sentimiento nacionalista. La religión judía, basada en la creencia en un único Dios, tenía una profunda influencia en la vida cotidiana. El Templo de Jerusalén era el centro religioso y cultural más importante, y las leyes religiosas, como la Torá, gobernaban muchos aspectos de la vida. Además, se esperaba la llegada de un Mesías, un líder divino que liberaría a Israel de la opresión romana y restauraría el reino de Dios en la tierra. Esta expectativa mesiánica era un factor clave en el contexto del nacimiento de Jesús, quien sería reconocido por sus seguidores como el cumplimiento de esa profecía. La vida en esta época era principalmente rural, y la mayoría de las personas vivían en pequeños pueblos y aldeas, dedicados a la agricultura, el pastoreo o el comercio local. Las ciudades como Jerusalén y Nazaret eran centros religiosos y administrativos, pero la gran mayoría de la población vivía en condiciones humildes. La vida cotidiana estaba marcada por el cumplimiento de las leyes religiosas y las festividades que conmemoraban eventos significativos de la historia del pueblo judío, como la Pascua, Pesach, que conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto. Los romanos también tenían sus propias costumbres y dioses, pero los judíos mantenían su identidad religiosa, y las tensiones entre ambas culturas eran frecuentes. La división del tiempo en antes de Cristo, y después de Cristo, fue propuesta por un monje del siglo VI llamado Dionisio el Exiguo. Su intención era establecer una cronología cristiana basada en el nacimiento de Jesús, que él consideraba el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Dionisio, al calcular la fecha del nacimiento de Jesús, cometió algunos errores de cálculo. De acuerdo con las fuentes históricas, Jesús probablemente nació unos años antes del 1 después de Cristo, debido a la mención de un censo ordenado por el emperador romano César Augusto, circa 6 después de Cristo, durante el reinado de Herodes, quien murió en el 4 a.C. Este detalle sugiere que Jesús nació entre el 6 y el 4 a.C., pero la idea de contar los años a partir de su nacimiento ya había quedado establecida en la obra de Dionisio. A pesar de los errores en el cálculo exacto del nacimiento de Jesús, la cronología adoptada por Dionisio perduró y se consolidó en la cultura occidental, y se utilizó como base para el calendario juliano y luego el calendario gregoriano, el cual es el calendario utilizado hoy en día en la mayoría del mundo.